Momento. Muy bien, Freddy. Vamos a empezar con nuestra sesión del día de hoy, entonces, mi amigo. Y para eso voy a compartir contigo una lectura que está en la ficha que les he compartido también a través del WhatsApp. Perfecto. Entonces, permíteme un momento para poder revisar juntos este material. A ver. Muy bien, Freddy. Vamos a ver esto que tenemos. Bien. Vamos a revisar juntos, Freddy, un texto que salió publicado hace algún tiempo y que hace referencia a un edificio antisísmico, ¿ok? Entonces, lo primero que me gustaría saber, Freddy, es ¿qué tanto conoces la palabra sismo? ¿Qué cosa es un sismo, Freddy, para ti? Un sismo es un desastre natural que ocurre por la naturaleza. Exacto, exacto, amigo. Un sismo es sin duda lo que acabas de mencionar, ¿no? Un movimiento telúrico, un movimiento de la Tierra, ¿ok? Generado por la naturaleza, ¿no? Es un fenómeno natural, como bien has mencionado, ¿ok? Que se convierte en desastre en la medida de que sube de intensidad. Eso quiere decir, si el sismo pasa ciertos límites, puede convertirse en un terremoto y entonces ahí ya estaríamos hablando de un desastre natural. ¿Ok? Freddy, ¿has tenido, digamos, en los últimos tiempos, has vivido algún sismo fuerte? Sí, Sí, ok, ok, amigo. Entonces sí sabemos de lo que estamos hablando. Muy bien, bienvenida Maricruz también, buenas tardes. Vamos a empezar entonces a trabajar juntos este material que les he compartido. Justo le estaba diciendo a Freddy que se les he compartido también por el WhatsApp, entonces la idea es que ustedes puedan revisar la información junto conmigo y vamos completando el trabajo que tenemos aquí. ¿Ok? Muy bien, entonces mis amigos, permítanme que vuelva a compartir con ustedes pantalla para que puedan ustedes observar el texto que vamos a trabajar ahora. Este texto se titula UNI tiene el primer edificio antisísmico capaz de reducir efectos de temblores. ¿Ok? Este es el título de este texto. Vamos a esperar, ahí está entrando también. ¿Qué tal, Rosmel? Buenas tardes. Entonces, vamos Buenas a tardes. revisar. ¿Qué tal, amigo? Vamos a revisar este texto primero a partir del titular, ¿no? Dice, UNI tiene el primer edificio antisísmico capaz de reducir efectos de temblores. UNI. Esta palabra es unas, ¿no? Son siglas. Está haciendo referencia a una institución. ¿Conoce alguno de ustedes qué institución es la que tiene estas siglas? UNI. ¿Alguno de ustedes sabe qué institución se llama UNI? ¿me podría explicar, profesor, qué cosa significa UNI? Por supuesto, amigo, por supuesto. Justamente, vamos a darnos cuenta que en el primer párrafo se nos va a develar este misterio. Préstenme atención. Dice, es el pionero en el Perú a nivel de instituciones públicas. El primer edificio público del Perú construido con aisladores sísmicos capaz de mitigar los efectos de un movimiento telúrico, sea cual sea su magnitud, acaba de inaugurarse en la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI. Ahí tenemos ya resuelto el misterio. UNI significa Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces, está hablando de un edificio que puede reducir los efectos de un temblor o tal vez de un terremoto, ¿ok? Esta noticia, en medio
de una situación en la que los temblores, los sismos suelen ser recurrentes en algunas zonas del Perú, pero que además en todo el Perú, de hecho, vamos a encontrar un terreno, sí, un terreno que no siempre es el adecuado para construir, pero se construye. Eh, entonces, que exista un primer edificio con estas características, de hecho, es importante. Y justamente para revisar la información de este texto, vamos a apoyarnos también en un video que salió publicado a propósito de este hecho, a propósito de esta situación. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver el edificio del que nos habla el texto, para que no solamente nos podamos enterar acerca de la construcción de este edificio, sino que lo vamos a ver con nuestros propios ojos. Prestemos atención, por favor. Es un video muy cortito. Aquí está. Se ha aplicado un sistema de aisladores que consiste en separar la estructura del sótano del edificio que está ligado al suelo, a la tierra, separar esta estructura de las superestructuras, ¿no? De las losas, columnas, vigas y losas que sirven para que el edificio cumpla su función. Esta tecnología consiste en separar el terreno del edificio donde están los usuarios mediante unos aisladores que son unos cilindros de caucho, ¿no? Con un relleno de plomo que permite que se desplace, ¿no? Lo que está sobre el aislador se desplace hasta 30 o 40 centímetros, ¿no? De la vertical, ¿no? De manera que en el caso de un sismo catastrófico, esta estructura estaría en condiciones de soportar ese movimiento sin mayor destrucción y afectando lo menos posible tanto a los usuarios como al equipamiento, el mobiliario y el espacio en general. Debajo de cada columna hay un cilindro, ¿no? Esto se hace más explícito en este caso porque las columnas también son redondas y están apoyados sobre unos cilindros redondos que tienen más o menos 40 centímetros de altura. En general, en todas las partes del mundo, ¿no? Sobre todo el mundo desarrollado que tiene recursos, cada vez es más generalizado y de carácter obligatorio el uso de este sistema, ¿no? Es la primera vez que en un edificio público, como es la Universidad de Ingeniería, se utiliza esta tecnología, ¿no? Se ha utilizado también en otros edificios privados, ¿no? Y también se ha utilizado y debe utilizarse sobre todo en el caso de hospitales, ¿no? Donde hay usuarios que están limitados para moverse y tienen que soportar esto en sus camas, y donde hay actividades como una sala de operaciones, por ejemplo, que no puede dejar de seguir funcionando, ¿no? Perfecto. Muy bien. Volvemos. Entonces, vean que esto no es necesariamente importante solamente por la construcción del edificio, sino por la aplicación que se le podría dar a este tipo de edificio de ahora en adelante, ¿no? Lo decía el especialista, no solamente pensando en este edificio, sino en, por ejemplo, en replicar esta construcción en hospitales que serían, por ejemplo, los que lo necesitarían más, ¿no? En cuanto a la movilidad de los pacientes ante una situación de un sismo o un terremoto. Entonces, vamos ahora a volver a la ficha que vamos a trabajar juntos el día de hoy. Permítanme un momento y empezaremos a leerla de tal forma que podamos ir también buscando comprender la información que se nos va a presentar. Vuelvo desde el título, ¿no? UNI tiene el primer edificio antisísmico capaz de reducir efectos de temblores. Es el pionero en el Perú
a nivel de instituciones públicas. Cuando dice que es el pionero en el Perú, esa palabra pionero, ¿qué podría significar, Freddy o Rosmel? La palabra pionero, ¿a qué podría estar haciendo referencia? Al mejor ingeniero que hace las casas así que son sísmicas. Antisísmicas. Ajá. Podría estar haciendo referencia a que es el mejor ingeniero, el mejor especialista. Ok. Vamos a ir descubriéndolo, vamos a ir descubriéndolo, porque cuando dice que es el pionero en el Perú a nivel de instituciones públicas, se refiere al edificio. Es el edificio pionero, construido en instituciones del Estado. ¿Ok? En este caso, pionero es lo mismo que primero. O sea, es el primer edificio antisísmico construido en el Perú dentro de una institución pública, dentro de una institución del Estado. Probablemente ya haya edificios como este, pero construidos por privados. ¿Está bien? Con dinero de gente y no con dinero del Estado, ¿no? Con el dinero particular. Luego dice, el primer edificio público, vuelvo a resaltar, del Perú, construido con aisladores sísmicos capaz de mitigar los efectos de un movimiento telúrico, sea cual sea su magnitud, acaba de inaugurarse en la Universidad Nacional de Ingeniería. Aquí menciona la palabra magnitud y me parece importante detallar aquí un tema. Los sismos no son los mismos en cuanto a la magnitud y sus variantes. Vale decir que un sismo de 3.4 no es lo mismo a un sismo de 6.7 o de 7.8, porque entonces la magnitud va creciendo, el movimiento es más fuerte, la sacudida más violenta y los daños mayores. Lo que buscan estos edificios es que a pesar de que la magnitud sea grande, pues el edificio se mantenga. Es lo que se busca con la tecnología para hacer estos edificios. Seguimos. Dice, se trata del Centro de Información e Investigación de la Facultad de Ingeniería Civil, una edificación de 8 pisos en cuyo diseño y construcción intervinieron expertos en ingeniería civil, sanitaria, eléctrica, mecánica, entre otros especialistas, todos de la UNE. Osvaldo Núñez Carvalho, arquitecto y profesor principal de dicha facultad, explicó a la agencia andina que el edificio tiene un sistema de aisladores sísmicos, el cual consiste en separar el sótano y la estructura superior mediante una especie de cilindros de unos 40 centímetros. Esos cilindros están hechos de vidrio de caucho relleno con plomo. Se ubican debajo de cada columna del edificio y limitan el movimiento que genera un sismo, aunque no lo elimina. Debe soportar cualquier sismo en mejores condiciones que un edificio normal, refirió. Los aisladores sísmicos permiten que, durante la ocurrencia de un fuerte temblor, el edificio se desplace de izquierda a derecha hasta 30 o 40 centímetros de la estructura vertical, lo que evita una mayor destrucción de la infraestructura. Afectará lo menos posible a los usuarios y al espacio disponible en general. Núñez explicó que esta tecnología debe usarse especialmente en edificios e instituciones donde la actividad debe continuar pese a un sismo o a un terremoto, como los hospitales. En un hospital la gente está limitada para moverse y las salas de operaciones deben seguir funcionando aún en medio de un sismo. Asimismo, las construcciones de este tipo son necesarias en los colegios, a fin de mitigar los daños que podrían afectar a los estudiantes en caso de que ocurriese un sismo de gran magnitud. En cambio, refirió el arquitecto, no vale la pena desarrollar esta construcción para viviendas particulares, es decir, para casas de 1, 2 o 3 pisos. Si la vivienda está bien edificada, supervisada por expertos, no es necesario. No se va a caer ante un sismo fuerte. En general, en todas partes del mundo es de carácter obligatorio cada vez más el uso de este sistema, que si bien eleva los costos
vale la pena porque se debe estar preparado ante los sismos aseveros. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ir ordenándonos para luego ir desarrollando la información que se nos presenta, ¿no? Eh, por ejemplo, la primera actividad nos pide identificar, subrayar o resaltar la información más importante. Entonces, vamos a ir mirando el texto e iremos haciendo esto, ¿no? Iremos desarrollando el subrayado de lo más importante, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? Dice, bueno, aquí es el pionero en el Perú a nivel de instituciones públicas, el primer edificio público, esto significa que la palabra pionero está haciendo referencia a que es el primero, pero a nivel público, ¿no? Podemos inferir que hay edificios eh, hechos con capital privado eh, que tienen estas características en su construcción, ¿ok? Eso es lo primero que habría que decir. Luego, ya resolvimos el misterio. ¿Qué cosa significa UNI? Bueno, significa Universidad Nacional de Ingeniería. Ahora, ¿qué funciona en este edificio que está dentro de la UNI y que es un edificio antisísmico? Bueno, funciona el Centro de Información e Investigación de la Facultad de Ingeniería Civil. Este es un dato no menor, ¿ok? ¿Qué funciona en el edificio? Funciona el Centro de Información e Investigación de la Facultad de Ingeniería Civil, ¿ok? ¿Cuántos pisos tiene el edificio? Tiene 8 pisos, ¿ok? Y en construir y en diseñar este edificio de 8 pisos, intervinieron ingenieros civiles, ingenieros sanitarios, ingenieros electrónicos, ingenieros mecánicos, entre otros. Todos de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y luego se menciona se mencionan las declaraciones del profesor principal, del arquitecto principal de la Facultad de Investigación de la Facultad de Ingeniería Civil, el señor Osvaldo Núñez Carvalho. Dice que él explica que el edificio tiene un sistema de aisladores sísmicos, el que consiste en separar el sótano y la estructura superior mediante una especie de cilindros de 40 centímetros. 40 centímetros de diámetro, que no es poco, ¿eh? Que no es poco. Ahora, pregunto yo, porque luego viene esto, ¿no? Esos cilindros están hechos de vidrio de caucho relleno con plomo, se ubican debajo de cada columna del edificio y limitan el movimiento que genera un sismo, aunque no lo elimina. Debe soportar cualquier sismo en mejores condiciones que un edificio normal. Y vemos estos signos, estas comillas. ¿Por qué en esta parte del texto se están poniendo comillas? ¿Qué dicen ustedes? Freddy o Rosmel. ¿Por qué en esta parte del texto se han utilizado comillas? Al inicio y luego al final. Voy a resaltar las comillas, ¿ya? Para que las puedan ver. Estas son las comillas del inicio y estas son las comillas del final. ¿Por qué razón se han utilizado comillas? ¿Qué dicen ustedes? Porque nos habla sobre los materiales que ha utilizado esa vivienda, lo que ha utilizado los materiales, fierros, plomos, sobre eso. Porque nos está hablando acerca de los materiales, no necesariamente, ¿ah? Podría ser, pero no necesariamente. Para resaltar las características del edificio, vamos a descubrirlo en un momento. Pero es importante, ¿por qué? Porque no va a ser el único momento en el que dentro de este texto o dentro de algún texto se utilicen comillas. Y es importante que nosotros identifiquemos cuándo es que se usan las comillas en un texto. Por ejemplo, aquí.
Cuando dice, esos cilindros están hechos de vidrio, se ubican debajo de cada columna, deben soportar cualquier sismo, y luego dice la palabra refirió. Lo que está entre comillas, ¿quién, o sea, a partir de lo que leemos, quién ha dicho lo que está entre comillas? ¿Qué persona ha dado la información que aparece entre comillas? Es una persona que se menciona en el texto. ¿Qué persona es? El autor, ¿El autor del texto es el que ha dicho eso? No. Es una persona que se menciona en el texto. ¿Cuál es esa persona? Pueden mirar en el texto, ahí en la proyección también, ahí está la respuesta. Está para que la ubiques y me la digas. Osvaldo Núñez Carballo. Exacto, exacto. La persona que ha declarado que esos cilindros han hecho de vidrio, se ubican debajo de cada columna, limitan el movimiento, deben soportar sismos en mejores condiciones, eso lo ha dicho Osvaldo Núñez Carvalho, el arquitecto y profesor principal de la facultad en cuestión. Entonces, las comillas se utilizan dentro de un texto para manifestar las declaraciones de alguien importante. En este caso, este arquitecto y profesor es importante porque es el profesor principal dentro de esta facultad. ¿Ok? Ojo con ese detalle. ¿Correcto? Seguimos leyendo. Dice luego, los aisladores sísmicos permiten que durante la ocurrencia de un fuerte temblor, el edificio se desplace de izquierda a derecha hasta 30 o 40 centímetros de la estructura, lo que evita una mayor destrucción de la infraestructura. Y luego encontramos comillas, nuevamente. Vean, de pronto habían dejado de aparecer y otra vez aparecieron. Y dice luego, afectará lo menos posible a los usuarios y al espacio disponible en general. ¿Quién ha dicho esta frase en el texto? ¿Quién dijo esta frase? Si está entre comillas, ¿quién la ha dicho? Ajá. Nuevamente Osvaldo, correcto. Nuevamente Osvaldo. ¿Está bien? Correcto. Entonces, amigos, ojo con las comillas, que las comillas lo que hacen es darnos, un poco brindarnos en un texto las declaraciones de algún experto que ha sido citado anteriormente. En este caso, todo lo que está entre comillas aquí está haciendo referencia a lo dicho por el arquitecto y profesor principal de la Facultad de Investigación, ¿no? de la Facultad de Ingeniería Civil, ¿correcto? ¿Qué cosa dice él? Afectará lo menos posible a los usuarios y al espacio disponible en general. Y luego vuelve a citarlo. Dice, Núñez explicó que esta tecnología debe usarse especialmente en edificios e instituciones donde la actividad debe continuar pese a un sismo o a un terremoto, como los hospitales. En un hospital la gente está limitada para moverse y las salas de operaciones deben seguir funcionando aún en medio de un sismo. De hecho, lo mencionaron también en el video, ¿no? Los hospitales son lugares que deberían de tener esta tecnología justamente porque no se puede tener así nomás una operación, sobre todo de las más delicadas, porque las personas que seguramente deberían evacuar están convalecientes y necesitarán más tiempo. Entonces, ojo al detalle. Dice, asimismo, las construcciones de este tipo son necesarias en colegios a fin de mitigar los daños que podrían afectar a estudiantes en caso de que ocurriese un sismo de gran magnitud. Claro, otro grupo que necesitaría edificios como estos son las escuelas, porque, por ejemplo, hay niños pequeños, menores de edad, entonces hay que estar doblemente atentos a lo que le podría pasar. En cambio, refirió
el arquitecto, no vale la pena desarrollar esta construcción para viviendas particulares, es decir, para casas de 1, 2 o 3 pisos. Si la vivienda está bien edificada, bien construida, supervisada por expertos, entonces no es necesario. No se va a caer ante un sismo fuerte. En general, en todas las partes del mundo es de carácter obligatorio cada vez más el uso de este sistema. Interesante, que si bien eleva los costos, es más seguro, pero es más costoso, vale la pena, ¿no? Porque se debe estar preparado ante los sismos, afirmó el especialista, el señor Osvaldo, ¿ok? Osvaldo Núñez Carvalho, ¿correcto? Muy bien. A partir de lo que hemos leído entonces, vamos a ir identificando y subrayando la información principal. Vamos por aquí arriba. Perfecto. Muy bien. Todo esto, de hecho, que es importante. Esto ya lo habíamos mirado. Y esto también. Nos va a ayudar muchísimo. Esta es otra idea importante, ¿no? Los aisladores sísmicos permiten que durante la ocurrencia de un fuerte temblor el edificio se desplace de derecha a izquierda 30 o 40 centímetros de la estructura y bajamos un poquito vertical. Aquí. Muy bien. Ahí tenemos información que es importante. Estamos resaltando. ¿Verdad? Lo que mencionamos hace un momento de los hospitales. Y lo de las viviendas. Perfecto. Muy bien. Ahora, vamos con la número 2. Menciona, dice, subraya las palabras, ¿qué tal, Rosmel? Subraya las palabras desconocidas dentro del texto. Ya hemos visto, por ejemplo, pionero, ¿no? Que ahora sabemos que pionero es el primero en hacerlo, ¿no? Un pionero es el primero en hacerlo, ¿correcto? Luego hemos visto algunas otras palabras, por ejemplo, a ver, mm, mitigar. ¿Qué podría significar mitigar? ¿Qué dicen ustedes? Dice, las construcciones de este tipo son necesarias en los colegios a fin de mitigar los daños que podrían afectar a los estudiantes. ¿Qué podría significar la palabra mitigar? ¿Qué dicen ustedes? Prevenir que los sismos hagan daño a los alumnos. Mitigar podría ser prevenir, podría ser. ¿Qué podría ser mitigar? No permitir que los sismos hagan daño. Ajá, correcto. Ya estamos, eh, ya estamos acercándonos mucho más a la definición, ¿verdad? Si yo voy al diccionario, que es importante siempre acudir al diccionario. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Voy a tratar siempre de tener el diccionario para que ustedes puedan, ¿no? Les voy a pasar el enlace siempre para que ustedes lo tengan a la mano. Correcto, vamos a ponerlo aquí en el chat. Aquí está. Tenemos el diccionario ahí. Yo voy al diccionario, ahora todo es virtual, y pongo aquí mitigar.
Busco la palabra, le doy el botón Enter y dice moderar, aplacar, disminuir, suavizar. Entonces, eso significa que cuando estamos hablando que en el texto lo que se busca es justamente mitigar, y ahora les comparto, dice, las construcciones de este tipo son necesarias en los colegios a fin de mitigar, suavizar, disminuir los daños que podrían afectar a los estudiantes en caso de que ocurriese un sismo de gran magnitud. ¿Ok? Mitigar es disminuir, entonces. ¿Ok? Importante saber. Ahora, ¿quiénes participaron en la construcción de este edificio antisísmico? Los ¿Quiénes fueron? ingenieros, Ingenieros. ¿Qué tipo de ingenieros se dice en el texto que participaron? ingenieros especializados y profesionales. Por ejemplo, ¿de qué tipo? Sería importante que busques en el texto la información. En el texto vas a encontrar la información. ¿Qué tipos de ingenieros fueron los que participaron en la construcción de este edificio? Recuerden que les he enviado la fichita por el WhatsApp, entonces pueden abrirla y ahí van a poder buscar la información. Ingenieros especializados en construcción. Correcto, pero hay una parte en el texto en la que se menciona específicamente qué tipo de ingenieros participaron. De hecho, ingenieros, de hecho, expertos, pero específicamente ingenieros de qué tipo fueron. Casi empezando el texto está esa información. A ver, ¿quién la puede encontrar? Por ejemplo, ingeniero químico, no creo, ¿verdad? Un ingeniero químico, no creo. ¿Qué tipo de ingeniero sí participó ahora? Vean, si nosotros subimos, Ingenieros civiles. por ejemplo, ingenieros civiles. ¿Quién es más? ¿No? Ingenieros civiles. ¿Quién es más? Ojo que dice en el texto civil. Eléctrica, Ajá, mecánica. exacto, exacto. Esto es importante. Encuentro la información, la ubico y respondo, ¿no? Civil, mecánica, sanitaria, eléctrica, ¿correcto? Vamos a ponerle tilde aquí. Ingenieros especializados en civil, mecánica, sanitaria, eléctrica, etc. Muy bien, ya tenemos la número 3. Ahora, según el texto, ojo, según el texto, ¿cuáles son específicamente los beneficios de aplicar estos aisladores sísmicos?
¿Cuáles son los beneficios de aplicar estos aisladores sísmicos en las edificaciones, en las construcciones, en estos grandes edificios? Según el texto, ¿cuáles son esos beneficios? ¿Quién encuentra esa información? De hecho, está entre lo que hemos resaltado hace un ratito, ¿ah? Casi acabando la primera cara, vamos a encontrar la información. Si observamos, acabando la primera cara de la ficha, dice, los aisladores sísmicos permiten que, y ahí te va a soltar, ¿cuáles son los beneficios entonces, Freddy? Acabando la primera cara de la ficha, ahí tenemos justamente el párrafo donde encontramos esa información. Cuando dice, los aisladores sísmicos permiten que, ok, ¿qué permiten? ¿Qué beneficios tendría el edificio que tenga estos aisladores? A ver, mientras la van encontrando, vamos a esta que está más sencilla. ¿A qué tipo de construcción y por qué se recomienda aplicar los aisladores sísmicos? En el video lo dijeron y también apareció esta información en el texto. Hubo recomendaciones de a qué tipo de construcción sí aplicar los aisladores sísmicos. ¿De qué construcciones o construcciones estamos hablando? Pueden utilizar el chat para responder también, ¿ah? Recuerden eso. A ver, vamos por partes. Freddy, por favor, ¿me podrías leer lo que está resaltado en la pantalla en este momento? Esos dos renglones. Exacto. Lo voy a poner un poquito más grande de pronto. Los aisladores sísmicos permiten que durante la ocurrencia de un fuerte temblor el edificio se desplace de izquierda a derecha hasta 30,040 centímetros de la estructura. Correcto. Dice, lo que evitaría una mayor destrucción de la infraestructura. Entonces, cuando se nos pregunta en la número 3, ¿cuáles son los beneficios de aplicar a las edificaciones estos aisladores sísmicos? Entonces tenemos que aplicar estos aisladores sísmicos generaría que el edificio se desplace de izquierda a derecha en una frecuencia de 30 o 40 centímetros y se generaría un mayor cuidado del edificio, ¿no? Evitando una destrucción mucho más grande, ¿ok? Vamos a ponerlo entonces por aquí.
Mira, justo era una de las cosas que habíamos subrayado. En el número 3, entonces nos pregunta, perdón, en la 4, ¿no? Vamos a ponerlo aquí. ¿Cuáles son los beneficios, no? Uno de los beneficios es que durante la ocurrencia de un fuerte temblor, el edificio se desplazaría, vamos a ponerlo aquí, de izquierda a derecha hasta 30 o 40 centímetros de la estructura vertical, lo que evitaría, lo que evitaría una mayor destrucción de la infraestructura. ¿Correcto? Tenemos allí la respuesta para el número 4, mis amigos. ¿Está bien? Ahí tenemos la respuesta para el número 4. Vamos ahora a mirar la número 5. Les había preguntado qué tipo de construcción y por qué se recomienda aplicar los aisladores sísmicos. ¿A qué tipo de construcción? Atentos porque, por ejemplo, en el texto se menciona que no se recomienda a casas de un piso o dos. ¿Ok? No se recomienda a casas de un piso o dos. Entonces, ¿a qué tipo de construcción sí se recomienda? Hay dos recomendaciones, hay dos tipos de construcción a los que se le hace la recomendación que se les pongan estos mecanismos. ¿Cuáles son esos tipos de construcción? Esa información está en la segunda cara de la lectura. Y también es una de las cosas que hemos resaltado. A ver, ¿quién encuentra esa información? A ver, Ro Rosmel, Rosmel, ¿puedes leer por favor lo que está resaltado en la pantalla? Rosmel, Sí, ¿puedes leer lo que está en la Nu- pantalla resaltado, por favor? ya. Núñez explicó que esta tecnología debe usarse especialmente en edificios e instituciones donde la actividad debe continuar pese a un sismo o terremoto, como los hospitales. Excelente. Y luego, nuevamente Rosmel. Ahora, esto otro que acabo de resaltar, por favor. Asimismo, Asimismo, las construcciones de este tipo son necesarias en los colegios a fin de mitigar los daños que podrían afectar a los estudiantes en caso de que ocurriese un sismo de gran magnitud. Entonces, regreso a la pregunta número 5. Y a partir de lo que has leído, Rosmel, ¿a qué tipo de construcción y por qué se recomienda aplicar estos aisladores sísmicos? A partir de lo que has leído. La recomendación es a centros comerciales, a casas de uno o dos pisos. ¿A qué tipo de construcción en lo que has leído se hace la recomendación que se le apliquen estos aisladores? A la construcción de hospitales y escuelas. Perfecto. A hospitales y escuelas. Perfecto. Ahora, ¿por qué? ¿Te acuerdas en lo que leíste? ¿Por qué se decía que a hospitales y escuelas?
Porque en el hospital los enfermos no se van a poder moverse durante un sismo. Pero los enfermos y niños necesitan una mejor, ¿no? Un ambiente más seguro y condiciones favorables. Más favorables para desplazarse, ¿correcto? Lógico. Ya está. Lógico, ¿no? Un niño, una persona enferma, no tienen todas las posibilidades que sí tiene un adulto que no tiene ningún problema físico para escaparse de un edificio que está siendo siniestrado por un terremoto o un temblor. ¿Ok? Entonces, ¿a qué tipo de construcción? Hospitales y escuelas, porque los enfermos y niños necesitan un ambiente más seguro y condiciones más favorables para desplazarse. ¿Ok? Eh, esta pregunta. ¿Cuál sería la dificultad por la que no todas las construcciones son antisísmicas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué no todas las construcciones tienen estos dispositivos antisísmicos? A partir de lo que hemos leído, ¿ah? ¿Cuál podría ser la respuesta? Les paso el dato. La respuesta está en el último párrafo, en la última parte del texto. ¿Cuál sería la gran dificultad para que no en todas las construcciones se aplique este material antisísmico? Ven aquí. Freddy, por favor, léenos lo que está resaltado. En general, en todas partes del mundo, es de Continúa, por favor. en general, en todas partes del mundo, es de caracteres obligatorio cada vez más el uso de este sistema que si bien eleva los costos, vale la pena porque se debe estar preparada antes los sismos, aseveró. Aseveró, afirmó. Ajá. Aquí está la respuesta a esa última pregunta, Freddy. A partir de lo que has leído, amigo, ¿cuál crees que podría ser entonces la dificultad por la que no todos construyen con esta tecnología antisísmica? A partir de lo que has leído. Por su costo. Exacto. La dificultad principal es el alto costo. Exacto, amigo. Correcto. La principal dificultad es el alto costo. ¿Ok? Claro, invertir en este tipo de construcciones no se puede hacer así nomás. Y quienes lo hacen deben poner mucho dinero para que finalmente se desarrolle esta tecnología. Por eso se recomienda invertir en lugares que lo necesiten como hospitales o como escuelas, de todas maneras. ¿Correcto? Muy bien. Estimados y estimadas, Freddy, Rosmel, nos vamos a quedar aquí. Muchas gracias por su participación y por su perseverancia al estar asistiendo a nuestras clases. A cuidarse mucho, por favor, y ya nos estamos reencontrando el día lunes que viene conmigo. Ya nos encontramos el próximo lunes. Adiós, nos vemos.